Cultura presenta La cultura egipcia con Yamilet Morales, Marisela Montero, Valeria Onofre, Hazel Abisaí, Cristian Rodríguez, Elías Ortiz, Jos Luis y Paloma Álvarez. Hola Paloma, es un lunes excelente, muy agradable, ¿no crees? Buenos días a nuestro auditorio, bienvenidos a su programa La cultura egipcia. Estimados radioescucha, hoy vamos a hacer uno de nuestros viajes más largos, tanto por la distancia como por el tiempo. El tema me encanta. Viajaremos a Egipto para conocer un poco de su cultura, una cultura de las más antiguas del mundo. La cultura del antiguo Egipto se conforma a partir de la forma de vida, costumbres y tradiciones existentes en la sociedad egipcia de la antigüedad. Se inició en el Neolito y evolucionó a lo largo de 3000 años, hasta la época romana, cuando prácticamente desapareció al adoptar la del Imperio Romano y sobre todo las costumbres cristianas. Así es, Paloma. Una de las costumbres más importantes es saludar con un apretón de manos. Este gesto se considera de respeto. Llega a ser sorprendente lo cálidos que son los egipcios, ya que normalmente viven con familias numerosas. Pero recuerda siempre saludar con la mano derecha, ya que con la izquierda es de muy mala educación, al igual que señalar a las personas de forma directa con el dedo. El día más importante es el 7 de enero, que es Navidad, donde van a la iglesia con ropa nueva, dan regalos a los pobres y ayunan por 45 días, del 25 de noviembre al 6 de enero a la medianoche, donde no se consume productos de carne, aves de corral o productos lácteos. Para el 7 disfrutar la gran cena con familia y amigos, que se conoce como fasta. Algunas bailarinas llevan un candelabro en la cabeza y se encargan de llevar a la novia a la casa del novio, mediante el baile shamadán. Se permite que el hombre se case con más de una mujer, siempre y cuando tenga el permiso de la primera esposa y mantenga a todas por igual. Una mujer casada no puede viajar al extranjero sin el permiso de su esposo. Las mujeres son más libres que en otros lugares árabes, pero no se recomienda salir sin compañía por la tarde y la noche, ya que estos lugares son algo peligrosos. En Egipto es normal que dos hombres caminen tomados de la mano, como símbolo de amistad. Pero la homosexualidad está mal vista y es incluso penada. La puntualidad no es algo indispensable, ya que no les gusta andar a las prisas. En el trabajo no se hacen acuerdos hasta que tengan una relación de confianza y se regalan cosas entre ellos para mantener una mejor relación. Vaya, sí que es un lugar con costumbres y tradiciones bastante extrañas a nuestro parecer, pero para ellos parece ser bastante normal. Pero, ¿qué nos dicen de su vestimenta? Bueno, la vestimenta que se ocupaba en la antigua cultura egipcia era habitualmente una ropa muy liviana y cómoda, ya que en este lugar era o habituaba un clima muy caluroso y las actividades laborales que se llevaban a cabo en este lugar eran al pleno sol. El lino blanco era el material más usado para la confección de atuendos, pues con diferentes calidades, que iban desde el más elaborado hasta otros totalmente lisos. ¿Qué materiales utilizaban para hacer aquellos trajes? Aunque la lana fue muy usada, solo servía para fabricar abrigos y atavios para la caza. En cuanto a la seda y el algodón, comenzaron a usarse durante el periodo helénico de la cultura egipcia. Oh, vaya, el ropaje que ellos utilizaban parece ser bastante curioso, pero ¿llevaban algún otro accesorio o alguna característica especial de los egipcios? También era una costumbre rasurarse la cabeza, principalmente para evitar la propagación de los piojos. He ahí donde surgió una de las principales características de la cultura, que era el uso de las pelucas. He escuchado durante mucho tiempo de que Egipto es un país que suele dividir un poco su ropa por el sexo o el género que suelen llevar las personas. ¿Eso es verdad? La vestimenta egipcia de acuerdo al sexo era notable, ya que en el Imperio Antiguo, como vestimenta egipcia, los hombres usaban unas faldillas llamadas shenti, que se sujetaban con un cinturón a la cadera y plisadas en la parte delantera.
Durante el periodo medio, estas faldas fueron más largas hasta un poquito debajo de la rodilla. Y hacia el final de las dinastías helénicas ya se cambió y se empezaron a usar túnicas livianas con mangas. Con respecto al vestuario femenino, en un principio eran unos largos vestidos de cintura alta con 2 tirantes sobre los hombros, pero se dejaban mostrar los senos. Posteriormente, los trajes pasaron a ser largos, ceñidos al cuerpo y cubriendo los senos, aunque exhibían un descote. Para el periodo helénico, los vestidos llegaron a ser igual de largos, pero más holgados. Esa fue la única diferencia entre la vestimenta que utilizaban los hombres y la vestimenta que usaban las mujeres. ¿Había algún otro divisor conforme a la vestimenta? La vestimenta también se dividía de acuerdo al estrato social. Con ello se distinguía. La organización social de Egipto estaba muy relacionada con la indumentaria que usaban las personas. De acuerdo a la posición ocupada dentro de la comunidad o del sector social. Es decir, entonces la nobleza se vestía diferente conforme al sector social. Los hombres de la nobleza se vestían con un shenti un poco más elaborado, una capa sobre los hombros para cubrirse el torso y los símbolos distintivos del poder, los cuales eran el cetro, pieles de leopardo, la corona egipcia, el nemes o tal vez también el sombrero faraónico, el cual estaba hecho de telas de rayas de color azul y amarillo. En cuanto a las mujeres de la monarquía, era imprescindible tanto para ellas como para los varones que mostraran su belleza, ya con unos vestidos ceñidos al cuerpo, acompañado de pelucas ya elaboradas pero con cabello humano. Portaban unas joyas egipcias, sandalias de cuero, y aquí fue en la etapa donde empezaron a utilizar ya más el maquillaje facial. Y bueno, estos son los principales aspectos que se pueden retomar sobre cómo era la vestimenta en la cultura egipcia. Vaya, que Egipto es un lugar bastante curioso, y la verdad de las cosas es que quisiera saber cómo fue su mitología. Les hablaré sobre la mitología egipcia. Sabían que es una de las más completas que podemos encontrar. Por eso los dioses egipcios ocupaban un papel central en la vida de esta antigua civilización, hasta tal punto que los rituales que conocemos en la actualidad, provenientes de esta cultura, como es el caso de la momificación, se desprendían del deseo de mantener el cuerpo intacto para la otra vida, la que disfrutarían en el más allá junto a los dioses. Ra es el dios del sol, y una de las deidades más conocidas en nuestros tiempos, aunque antes del 2400 a.C. solo fue una deidad solar menor. Sin embargo, a partir de la dinastía quinta, fue convertido en un dios mayor y en el principal protector de los faraones. Un dios muy conocido es Osiris, el dios de la resurrección, uno de los principales y más importantes dioses de los egipcios. Según decisión de su padre, esta deidad debería heredar el reino de la parte fértil de Egipto, mientras que su hermano Set reinaría en la parte seca. Pero en este último no soportó los celos y la envidia que esto le causaba y decidió matarlo, cortando su cuerpo en 14 trozos que esparció por el mundo. Uno igual muy conocido es hermana y esposa de Osiris, conocida como Isis. Isis es la diosa más importante para los egipcios, es la madre de todos los dioses y la dadora de la vida. Se le consideraba la deidad de la maternidad y los nacimientos, pues fue la encargada de dar vida nuevamente a Osiris después de que Set lo descuartizara. Horus es el dios del cielo, está representado con cabeza de halcón y doblemente coronado. Horus era el dios del cielo, el hijo de Isis y Osiris, quien tuvo que ser escondido por su madre, pues su tío Set también quería matarlo para impedir que heredara el trono. Se le considera como el elevado, quien lucha contra Set para vengar lo que hizo con su padre, consiguiendo finalmente matarlo y convertirse en el dios del mundo de los vivos, mientras su padre gobernaba el mundo de los muertos. Un dios también muy conocido es Anubis, dios de las momificaciones, representado tanto como hombre con cabeza de chacal como por un chacal.
Es el sobrino de Osiris y uno de los principales dioses del más allá, siendo conocido como el señor de la necrópolis. Es el encargado de presidir los rituales de momificación y también de acompañar el cuerpo del difunto al más allá, guiándolo hasta su camino final. Sech fue la personificación del mal y la destrucción en la mitología egipcia. Esto principalmente por su decisión de matar y descuartizar a su hermano. Su cabeza de extraño animal reforzaba la creencia de que era un dios oscuro. Sin embargo, también fue la deidad del desierto, pues a él le correspondió reinar en la parte seca de Egipto. Hathor, diosa del amor, la fiesta y la danza, entre otros. Su nombre significa la morada de Horus, y junto con Isis fue una de las diosas egipcias más veneradas. Era la esposa de Horus y representaba muchas de las cosas buenas de la vida: el amor, la alegría, la música, la danza, por lo que era muy querida por los fieles. Por último, uno de los dioses, era una diosa muy conocida también, es Bastet. Era la diosa de los nacimientos y las embarazadas. Con su cabeza de gato, uno de los animales más venerados en el antiguo Egipto, era una importante deidad en ese tiempo. Vaya, estoy muy interesada por la cultura. De verdad que es una de las más completas que hay alrededor del mundo. Pero tengo algunas dudas. ¿Cuál era su tipo de lengua o idioma? Vaya, es verdad que su lenguaje se basaba en el hebreo antiguo, en los medos y en los trogloditas, igual que en el sirio, en idiomas etíopes y en el árabe, como actualmente es muy probable de que si haces un viaje hacia Egipto, te hablen en árabe. Sí, y como sabrás, ellos también tenían su propio tipo de música. Como ya lo sabemos, Egipto es un lugar donde algunos bailes y algunos cantos se hacían mucho hacia alabanzas. Como en todas las culturas antiguas, ocupaban para los dioses o representaban algún tipo de alabanza hacia ellos mismos. Pero de igual forma, su tipo de música no tiene un nombre específico, pero sigue siendo muy variada hasta la actualidad. Que nos hemos olvidado al final de una de las cosas más importantes, como lo es la religión. Entrando en los temas religiosos, practicaban el monoteísmo y una religión que sirvió de base para el judeocristianismo y el islam, ambos proyectos religiosos de dominación que han marcado el lado y el destino de la humanidad en el marco de una guerra santa entre el bien y el mal durante los últimos 2000 años, esto creado por Akenatón. Están dando muy buena información, así que les hablaré un poco sobre su ubicación, que es muy importante. El territorio del antiguo Egipto estaba constituido por el delta y el valle del río Nilo, una estrecha y larga franja en el noreste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1200 kilómetros de largo, flanqueado en gran parte por el desierto de Sahara. El Nilo es uno de los mayores cursos fluviales del mundo. Nace en el África centro-oriental, en los lagos Victoria, Nyanza, Alberto Nyanza y Tana, y desemboca en el mar Mediterráneo conformado por el delta del Nilo. La geografía del antiguo Egipto es muy significativa e influyó mucho en su cultura. Egipto estaba situado en el noreste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Ese medio natural circundante limitaba los contactos con el exterior, permitiendo que una cultura original se desarrollara sin apenas influencias. Wow, de verdad veo que conocen demasiado del tema. Yo sé un poco de sus esculturas, pinturas y arquitectura. Como verán, las tres van de la mano, y un día estando aburrida quise investigar un poco de la cultura egipcia. Al investigar, me topé con esculturas y pinturas tan hermosas que quería saber más y cada vez más cosas. ¿Sabían que la literatura egipcia fue hecha con una serie de figuras y simbología que conocemos hoy en día como jeroglíficos, que en su momento, en el tercer milenio antes de Cristo, permitió a los habitantes de dicho poblado establecido a las orillas del río Nilo poder escribir todo aquello que se relacionaba con su historia y cultura? La literatura de Egipto tiene sus orígenes en el antiguo Egipto y es una de las primeras literaturas conocidas. Los egipcios fueron la primera cultura en desarrollar una literatura tal y como se la conoce hoy en día. Por otro lado, la escultura egipcia constituye un capítulo muy interesante en sus dos facetas, escultura del bulto y de relieve, y en ambas se darán prácticamente las mismas características.
La escultura egipcia surge como la representación de la imagen como un elemento de supervivencia. Es el medio para fijar la personalidad del dios o del difunto. Además, esta escultura sirve para la celebración de prácticas religiosas que requiere el difunto para su peregrinación al otro mundo, y la escultura divina para ofrecerle las ofrendas. Además, la pintura en egipcio fue eminentemente simbólica, funeraria y religiosa. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o tempera, ya que hacían de los pigmentos naturales, extraídos de tierras de diferentes colores, una pasta de color que mezclaban con barro y disolvían con agua para poder aplicarlo sobre los muros, revestidos con una capa de tendido seco de yeso. Sus principales técnicas fueron el fresco, el temple, el encausto y a veces también el esmalte en joyas. Los colores fueron vivos y variados en cada escena, y los tintes base se obtenían: el negro del carbón, el blanco de la cal o de yeso, el amarillo y rojo ladrillo del óseo natural del desierto, el verde de la malaquita y el azul del lapislázuli. La pintura se utilizaba para decorar las paredes de los templos y tumbas, así como para ilustrar papiros. Una técnica muy empleada fue la del fresco para conseguir los colores de los pigmentos que se tenían que diluir en agua antes de ser aplicadas sobre una pared húmeda. Vaya, que hablar de tanta arte me ha dado un poco de hambre. ¿Qué tal si hablamos un poco de la alimentación que llevaban? Que nos enlazamos ahora mismo vía móvil con uno de los expertos acerca de este tema. Josh Luis, ¿qué tienes que decirnos? Buenas tardes. También, sobre todo, también abundaba mucho lo que era la alimentación, que en ese tiempo era las verduras, como la cebolla, el ajo, los pepinos, las lechugas, etcétera. También legumbres como habas, garbanzos o lentejas. Y entre las especies destacaban el cilantro y el comino. Con todos estos ingredientes también ocupaban carne y hacían diferentes platillos, los que degustaban especialmente el faraón. Ha sido un placer enlazarnos una vez más contigo. Gracias por dicha información. Bien, agradecemos a todos por su participación y recordamos a nuestros radioescuchas que estamos abiertos a todas sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, Radio Cultura Mon. Mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos siguen fielmente desde que comenzamos el programa. Volviendo al tema principal de la cultura egipcia, tengo una duda acerca de esto, porque es decir, dicen que los egipcios solían ser personas muy sabias y muy inteligentes, ¿o no es así? Claro, y también ¿sabes qué? Las ciencias en el antiguo Egipto estaban dominadas por un saber empírico, organizado por sacerdotes y registrado por cultos escribistas. El conjunto de la población vivía al ritmo de las creencias del Nilo, destructoras y generadoras de las riquezas del país, que necesitaban de un cálculo preciso para su previsión y la posterior restauración de los terrenos de cultivo tras las crecidas. Vaya que es bastante interesante. Muchos de nuestros radioescuchas deben de estar confundidos con el término ciencia. En todo caso, es necesario indicar que no existe una ciencia o método científico en el sentido moderno del término, sino más bien un conjunto de reglas e instrumentos que se utilizaban de manera empírica, aunque muchos de sus logros no fueron superados por la cultura occidental hasta bien entrando el siglo XVIII. Tenemos un radioescucha que nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo era en sí el arte en la cultura egipcia? Que el público hoy está muy participativo. Bueno, el arte egipcio se caracterizó por la fijación de pilares o motivos constantes desde el inicio de la historia de Egipto unificado hasta el final de la dominación romana. Este lapso de casi 3000 años implicó un desarrollo en los patrones artísticos, los motivos, las figuras y las formas de expresión, con quiebres o innovaciones revolucionadas como fue el periodo armaniense, donde el arte sería totalmente innovador respecto a su herencia artística. Bueno, Paloma, el programa de hoy se terminó, pero deseamos que hayan disfrutado el conocer a una de las culturas más antiguas de la Tierra.
Mis compañeros y yo los esperamos en la próxima semana, en la siguiente emisión de Las Culturas en el Mundo, en el que respondiendo sus llamadas y correos electrónicos hablaremos de la siguiente cultura, la cultura coreana. Nos vemos en la siguiente emisión.